32 al 34 Jesús hace hablar a un hombre mudo poseído por demonios. Mateo 10, 1 al 8 Jesús da a los 12 discípulos la autoridad para expulsar espíritus demoníacos. Mateo 11, 16 al 19 dice: esta generación, dice Juan el Bautista, está poseída por un demonio. Mateo 12, 22 Jesús cura a un hombre poseído, ciego y mudo. Y así continúa, hermanos. Son muchos los pasajes, pero le digo, me llamó muchísimo la atención porque realmente registraron la mayoría de los pasajes en la Biblia, sea en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, e inclusive están registrados algunos datos de Hechos. Dice Hechos 5:3, Satanás ocupa el corazón de Ananías. Hechos 5:16, los apóstoles expulsan espíritus malignos de personas poseídas, y ahí continúa. Entonces, muy interesante porque, ¿verdad?, nos están enseñando las cosas como son en la palabra. También dice, está escrito: en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna están documentados casos de supuestos endemoniados que fueron objeto de exorcismos. Claro que el mundo llama exorcismo porque esa es la práctica que se lleva. Dice que hay un famoso libro de brujería llamado Malleus Maleficarum del siglo XV, donde se detallan los exorcismos y cómo se podían hacer esas prácticas de exorcismo. También dice, más adelante el artículo, posesión demoníaca y brujería. Dice: en el siglo XVII, algunos casos de supuesta posesión demoníaca fueron atribuidos a brujas y sobre todo a brujos. Dice: en los exorcismos se utilizaban sustancias con un fuerte olor y sabor para obligar al demonio a que abandonara el cuerpo que había sido ocupado. O sea que la forma en que el exorcismo trata el demonio es con olores fuertes para que se vaya del cuerpo, ¿verdad? Interesante. Por último, hermanos, dice interpretación religiosa, dice el artículo. En aquellas religiones cuyos cultos consideran la existencia de entidades demoníacas, y por las palabras que estamos oyendo nos damos cuenta que entonces ellos no están creyendo para nada en esto. Dice: la posesión demoníaca es el término con que se describe el control interno, intermitente o permanente por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. La demonología se dedica a su estudio. Muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión demoníaca de otro tipo de patologías de carácter no espiritual. Personas religiosas cristianas creen que los demonios pueden entrar en una persona de varias maneras, principalmente la práctica del espiritismo en sus diversas formas, invocación de espíritus, de personas difuntas, pactos con Satán, la astrología, la cartomancia, la ouija, etcétera. Así que, hermanos, como vemos, es una gran variedad de explicaciones. Y por último, dice explicación científica. Dice: desde un punto de vista médico, la posesión demoníaca se considera una de las formas de trastorno disociativo, que antiguamente se le llamaba la histeria. Dice: la Organización Mundial de la Salud considera esto como enfermedades mentales. Dice: comúnmente se le denomina demoniopatía o demoniomanía, y se describe como la creencia del paciente de estar poseído de una divinidad o demonio, o de obrar bajo su control. O sea que la ciencia, como siempre, hermanos, conocemos y sabemos, la ciencia siempre va a decir que lo que la Biblia dice no es así, y tratan de buscar una explicación. En esta búsqueda de la explicación, entonces nos encontramos con que antes, dice, se le llamaba la histeria, y ahora se relaciona con tipo de trances, con tipo de trastornos de personalidad múltiple, y nos damos cuenta entonces, hermanos, de que pues para el mundo esto es no un asunto espiritual, sino un asunto mental, psicológico, psíquico, y pues así ellos lo van a interpretar. Ahora, hermanos, esto es bien interesante porque nos damos cuenta de cómo desde muchos años atrás se ha considerado entonces que, en base, claro, a la Biblia misma y a las prácticas religiosas de diferentes religiosos en los muchos años, se considera que las prácticas
espirituales o espiritistas están invocando demonios y entonces es la puerta. Ellos consideran que esa es la puerta por medio de la cual está entonces llegando el espíritu a tomar posesión de la persona. Ahora es interesante esto, hermanos, porque también nosotros hoy entendemos que, bueno, la palabra exorcismo, hermanos, para nosotros no es, la Biblia no habla de esa palabra, no registra la palabra exorcismo, si bien es cierto, y en los mismos pasajes que comenté hace un ratito, y que usted los puede leer en la Biblia, Jesús muchas veces expulsó demonios fuera de las vidas de las personas, demonios de mudez también, o de ceguera o de sordera, pero el Señor Jesús simplemente le ordenaba al espíritu salir fuera y el demonio se salía. Amén. Tenemos que recordar eso, hermanos. El exorcismo tiene que ver con que hay una serie de prácticas que van acompañadas de otras cosas que necesito supuestamente para sacar el demonio. Pero nosotros en Cristo entendemos y comprendemos por la palabra que yo no necesito ninguna otra cosa sino solamente el nombre de Jesús y el poder de Dios que está en mí para tomar autoridad contra cualquier obra del enemigo. En el pasaje que leímos, y vamos a ir ya al pasaje, dice en el verso 13 algo muy interesante. Dice, y vamos a ir ahí, Hechos 19:13, pero algunos de los judíos exorcistas, ¿ok? Aquí explica que esos judíos eran exorcistas ambulantes, lo cual nos está definiendo que no eran personas que estaban en Cristo haciendo la obra de liberación, sino que lo que ellos realmente practicaban era el exorcismo. Y entonces dice que estos eran ambulantes que andaban por allí, y que entonces dice el verso 13, pero algunos de los judíos eran judíos, entonces exorcistas ambulantes, intentaron, y esa palabra es muy importante, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Entonces, en el intento, y esto tiene que quedar muy claro, hermanos, hay un intento de tratar de hacer algo, y es lo que muchas veces nos damos cuenta que en diferentes religiones, o de pronto podríamos decir hasta la ciencia, intenta tratar de ayudar a las personas, pues con el deseo sí de ayudar, pero con un resultado que no va a ser el correcto, porque si no se hace esto en el nombre de Jesús y con la autoridad correcta en el nombre de Jesús, pues entonces no va a funcionar. Entonces dice, intentaron invocar el nombre del Señor. Y la lectura continúa ahí mismo en la Biblia y dice, ¿qué intentaron hacer? Diciendo, ¿qué dijeron? Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Entonces, en el momento en que vemos esta palabra de conjuro, ya nos está indicando que el trabajo que estaban haciendo estos hombres no era un trabajo en Cristo, no era un trabajo que se estaba realizando con el poder y la autoridad de la palabra, sino que era un trabajo que se estaba haciendo a través de un conjuro, que a la última viene a ser una misma práctica de hechicería sobre otra práctica de hechicería. Porque entonces, si vamos a pretender echar fuera un demonio, no podemos echar fuera al demonio trayendo más hechicería a la vida de la persona. Pero lamentablemente, hermanos, pues sabemos, y yo creo que todos, quizá los que estamos aquí lo sabemos, que en el tiempo que no conocíamos a Jesús, se nos aconsejaba, si usted tiene un mal, le llaman que mal de ojo, que problemas financieros, que problemas con su pareja, vaya al brujo, vaya al hechicero, para que le dé una pócima, para que le dé algo a tomar, o para que le dé algo para que limpie su casa, o hágase una limpia. Entonces, las soluciones supuestamente para quitar el mal, que es un mal, como decir, un conjuro, en este caso, algo que se hizo, algo que se desató sobre una persona en la forma espiritual oscura, la solución es meterse con más oscuridad. O sea, las respuestas que se nos dan en el mundo, o sin conocer a Jesús, o sin leer la Biblia, es
siga metiéndose en más enredos para quitar el enredo, pero al final ese es el trabajo que el diablo quiere que uno haga, que siga y siga y siga metiéndose más y más en el tema de las tinieblas y de la oscuridad. Entonces, definitivamente, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y analizar muchas veces inclusive consejos que personas nos dan. A veces hemos oído por allí que qué sé yo, que alguien le dice que, bueno, que al bebé hay que limpiarlo con un huevo y que hay que pasar el huevo, que no sé qué. Y esas son prácticas de hechicería y son prácticas de brujería. Mire, dejar una Biblia abierta en el Salmo 91 es una práctica de hechicería o brujería, porque aunque sea la Biblia, usted está creyendo que el libro por sí solo va a estar actuando sobre los demonios que hay en su casa, y eso no es la enseñanza que la Biblia nos da. La enseñanza que la Biblia nos da es que el nombre de Jesús tiene poder y que nosotros en Cristo tenemos el poder de invocar ese nombre para que entonces los demonios huyan. Pero en verdad, en este tema hay que tener mucho cuidado, porque ustedes saben que las prácticas de hechicería y brujería son cosas que se van heredando en la familia, son cosas que se van trayendo, se van corriendo. Es como decir los dichos: haga esto, haga aquello, haga lo otro. Por ejemplo, ahorita, hermanos, ahorita con esto del COVID, yo escuché gente que dijo: usted tiene que agarrar un limón y partirlo en 4 y echárselo a una agua y tomarse eso. Hermanos, esos son símbolos de brujería y hechicería, porque el limón no tiene que partirse en 4 para que funcione. Lo que necesitábamos era el jugo del limón, no que el limón tenga que estar con una cruz. ¿Me explico? Entonces, pero de pronto yo escuché gente cristiana que andaba repitiendo eso. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y discernir qué cosas tienen una influencia de hechicería, de brujería, de creyencería en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado para no estar más bien esparciendo el mensaje incorrecto. Luego, entonces, hermanos, vemos también cómo dice aquí que continuamos con el mismo verso 13, dice: os conjuro por Jesús. Entonces, en el intento de usar el nombre de Jesús, se están mezclando cosas. Y hermanos, la mezcla, definitivamente, esa mezcla de entre como cosas del mundo y cosas de Dios, es muy usual, pero es lo que Dios no quiere. Dios no quiere las mezclas en ese sentido, ¿verdad? O sea, Dios no es un Dios de mezclas. Él siempre le dijo a su pueblo: ustedes tienen que estar entre los de ustedes, no se anden casando con mujeres impías, filisteas, como dice aquí nuestro hermano Rafa. O sea, tengamos mucho cuidado con ese tipo de mezclas. Y aquí lo vemos una vez más. Nos damos cuenta de que se quiere hacer una mezcla del conjuro más el nombre de Jesús, a ver si esto trabaja. Y si usted alguna vez asistió a algún lugar de hechicería o brujería, sabe que en esos lugares hay un montón de imágenes, un montón de velas, un montón de supuestas símbolos de cosas santas que se supone que esto es bueno. O sea, que tratan de enseñar que eso es bueno, cuando es totalmente tinieblas. Entonces, esas mezclas son las que el enemigo hace para confundirnos y para que nosotros, sin darnos cuenta, estemos bien perdidos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Continúa y dice que entonces estas personas dijeron a los demonios, porque aquí hay otro detalle importante: estos hombres le estaban hablando a la persona que está poseída y diciéndole: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y entonces explica ahí que esa era su manera de hacer la cosa, porque ahora entonces ya no solo están usando el nombre de Jesús, pero también están usando el nombre de Pablo, que era un siervo de Dios, y están usando el nombre de Pablo como para decir: tengo un respaldo, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted tiene que hacer algo y tal vez a usted no lo conocen mucho, usted se va a buscar la persona que lo va a referir, y usted llega y le dice a aquel mecánico o aquel qué sé yo, gerente o lo que sea: mire, yo vengo enviado por XX, ¿verdad? Por quien le envió, que es la persona que se conoce, para que entonces la relación funcione y se suavice. Pues estos hombres, en su intento de tratar de echar fuera demonios,
usaron también el nombre de Pablo, porque ellos sabían que Pablo tenía autoridad, y como leímos antitos en el verso 11, había muchos milagros que se estaban haciendo por medio de Pablo. Pero somos los medios, hermanos, somos los instrumentos, no somos nosotros los que sanamos, no somos nosotros los que echamos fuera a los demonios como nosotros, amén, sino que es la autoridad del nombre de Jesús en nosotros, en la presencia de Jesús en nosotros, la unción de Dios en nosotros y la fe que nosotros tenemos de que en ese nombre el demonio se tiene que ir. Pero no es en el nombre, o sea, usted no puede llegar y decir, oh, yo voy a echar a este demonio en el nombre del pastor Franklin, porque eso no va a funcionar. Y vamos a ver qué pasa cuando usamos esas mezclas entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Y entonces dice el 14, ahora cuenta como una historia. Había 7 hijos, y eran 7, imagínense, de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Entonces, estos eran los hijos de un jefe de los sacerdotes, un sacerdote judío probablemente. Entonces, dice que ellos acostumbraban a andar haciendo esto. Pero entonces cuenta que un día pasó algo, que fue ese mero día cuando se encontraron con este espíritu. Y el verso 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo. Y entonces aquí, hermanos, nos establece otra cosa más. El espíritu a través de aquella persona habló. El espíritu que estaba en esa persona habló y les contestó. Lo cual, hermanos, sucede en las liberaciones muchas veces, no siempre, pero en las liberaciones muchas veces usted empieza a orar y a reprender, y de pronto usted sabe que el espíritu que está en esa persona está hablándote, está quejándose, está haciendo ruidos. O sea, eso acontece, hermanos, eso es real, porque hay algo que nosotros no podemos olvidar, hermanos, y es que así como reconocemos que hay un Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, creador de nosotros mismos y libertador de nuestras vidas en Cristo Jesús, hay un enemigo de Dios, que se establece desde los principios de los tiempos, y este enemigo de Dios es el que obviamente está envolviendo a la gente en las tinieblas. Y entonces dice que dijo el espíritu malo. Ahora vea lo que dijo. ¿Qué dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, hermanos, esto es bien interesante, porque el demonio reconoce el nombre de Jesús y reconoce la obra de Pablo. Y eso nos habla, hermanos, de que definitivamente el enemigo sabe si nosotros somos soldados del ejército de Dios. El enemigo sabe, esos espíritus del enemigo saben cuando usted llega a un lugar que la autoridad de Dios está en usted, que usted va a orar y ellos tienen que irse, que no se pueden quedar donde usted los reprende. Los demonios saben eso. Y eso, hermanos, tiene que ser algo que para nosotros tiene que ser sumamente importante. Yo creo que es bien, o sea, eso es un súper privilegio, hermanos. Creo que no hay, ¿verdad? Si decir que somos hijos de Dios no tiene precio, en segundo lugar diría yo, tiene que ver este aspecto de que los demonios tiemblan y huyen ante la presencia de Cristo que está en usted. Porque usted trae la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en su vida, porque así lo dice la Escritura, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que cuando usted se presenta en ese lugar, entonces el Espíritu de Dios en usted opera sobre espíritus negativos que estén en cualquier lugar, y esos demonios tiemblan y se tienen que ir. Y hermanos, muchas veces los espíritus se manifiestan sin que usted haga nada. Muchas veces usted entra a un lugar y inmediatamente ahí ya se manifestó algo, porque el espíritu se siente incómodo de mirar de que usted ya llegó ahí, pero no es porque es usted, sino porque el Espíritu de Dios está en usted. Y entonces dice, vosotros, ¿quiénes sois? Y esta pregunta, hermanos, tiene mucho que ver directamente con nosotros esta noche.
Y es que nosotros podamos identificar en nosotros esa seguridad de que nosotros estamos en Cristo y de que efectivamente no solo es que yo camino con Dios, es que Dios camina conmigo. Dígalo conmigo. Yo camino con Dios y Dios camina conmigo. Porque el asunto, hermanos, es que muchas personas pueden decir, oh sí, yo sé que Dios está conmigo. Claro, pero ¿está usted en Dios? Porque ese es el detalle. Eso es lo que tiene que ver con nuestra conversión, eso es lo que tiene que ver con nuestra entrega, con la vivencia de vivir una vida en Dios, de una nueva vida en Cristo. Este espíritu les dice a ustedes, no los conozco, aunque eran hijos del sacerdote, aunque estaban queriendo imitar cosas seguro que habían medio oído por allí, pero Él les dice, ustedes espiritualmente yo no los conozco. Porque obviamente este es un espíritu que está hablando. Y el espíritu les dice, espiritualmente yo a ustedes no los identifico. Pero sí sé muy bien quién es Pablo, porque Pablo me anda haciendo la guerra, ¿verdad? O sea, Pablo está echando fuera demonios en todo lugar donde se presenta. Y enfermedades están quitándose de los cuerpos debido a que Pablo está haciendo la obra. Y a Jesús lo conozco porque sé lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio en Dios de estimar las cosas santas y de estimar nuestra vida, hermanos. No nos dejemos sofocar por el mundo y por las cosas que en el mundo a veces nos acontecen. A veces, claro, tenemos que salir a trabajar, nos cansamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que obviamente tenemos que enfrentar. A veces pasamos enfermedades o dolencias o situaciones. O sea, no es que porque somos cristianos no nos duelen las muelas a veces, o no nos duele, qué sé yo, o si sufrimos un accidente o algo. No es eso. Pero no nos dejemos sofocar por esas cosas en lo natural, olvidando en algún momento que nosotros somos también seres espirituales, que en Dios caminamos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Y no perdiendo de vista eso, tenemos que estar apercibidos de que si llegamos a un lugar, puede haber ahí una manifestación, puede haber ahí algo que el Espíritu te indique que ahí tienes que reprender, que ahí tienes que atar, que ahí tienes que echar fuera, que tienes que alertarte porque Dios te llevó ahí para hacer un trabajo, para ejecutar algo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y entonces dice, y el hombre, no solamente entonces les dice, yo no los conozco, pero dice el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y hermanos, esto es tremendo porque, bueno, si usted alguna vez ha estado en una liberación, ¿cuántos han estado aquí en alguna liberación? Levánteme ahí su mano si usted ha estado en alguna liberación, ¿ok? Bueno, usted sabe que en una liberación, generalmente una de las cosas que acontece es que esa persona que está poseída en ese momento por el espíritu tiene mucha fuerza. Esa persona tiene mucha fuerza y son capaces de hacer cosas que usted dice, wow. Y yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan cuando Mimi contaba que una vez tuvo que ministrar una liberación allá en Costa Rica, en la casa de mi tía, y dice ella que el Señor vino a vender algo y mi tía le ofreció un cafecito y lo pasó a la casa, y cuando se sentó en la sala, donde entró a la sala, ese hombre empezó a manifestarse, sin que ellas hubieran hecho gran cosa, pero mami le dijo, queremos orar por usted, y donde le dijo eso se empezó a manifestar, y aquel hombre con su pierna levantaba todo el sillón de la sala que aguantaba para sentar 3 personas, y lo levantaba y le daba vuelta en la sala de la casa. Era una fuerza que él tenía, pero se pararon a reprender y se tuvo que ir, y él se quedó tranquilo y se fue con Jesús en el corazón. Pero hermanos, efectivamente esto es verdad.
Esto que aquí dice en la palabra que estamos leyendo es así. El demonio se va a querer manifestar y una de las cosas que el espíritu va a querer hacer es ponerte miedo. Y hermanos, y aquí quiero hablar con ustedes del miedo, porque nosotros, hermanos, no podemos tenerle miedo al enemigo. La Biblia dice que ¿dónde está el enemigo? Bajo nuestros pies. A ver, haga sus pies así. Sacuda ahí sus pies. ¿Dónde está el enemigo? Bajo sus pies. Entonces, si el enemigo se manifiesta en una persona, aunque esa persona te levante las manos o te grite o sienta usted que se le va a echar encima, porque dice aquí que estos hombres se le echaron encima, ¿verdad? Hermanos, usted no tiene que tener miedo, porque hay poder en el nombre de Jesús y porque hay autoridad en usted. Entonces usted no puede estar en una liberación y diciendo, ay, no, yo mejor me salgo de aquí corriendo, porque entonces usted le va a estar teniendo miedo al enemigo. Pero espiritualmente, hermanos, usted tiene todo el poder de Jesús en usted. Así que no podemos estar teniendo miedo al enemigo. Y hablando del miedo, hermanos, hay personas cristianas que no pueden entrar a un lugar si las luces no están prendidas, porque dicen, yo tengo miedo. Entonces yo le pregunto, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? Porque cualquier cosa que usted se encontrara ahí, usted la puede doblegar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿miedo de qué? Y hermanos, tenemos que vencer esto en el nombre de Jesús. O sea, yo no sé a quién le está hablando el Señor en esta noche, pero si usted es esa persona que le da miedo a la oscuridad, hermano, usted tiene que empezar a trabajar con eso. Usted tendrá que ayunar, tendrá que orar, tendrá que reprender y tendrá que empezar a creerle a la palabra. Pero nosotros no podemos vivir bajo el miedo de la oscuridad. No, que porque está oscuro que yo ahí no me meto. Claro, no le estoy diciendo que ande buscando el peligro tampoco. No le estoy diciendo que se salga a las 3 de la mañana y se vaya a meter un callejón oscuro, porque ahí no se va a encontrar un demonio, se va a encontrar un maleante. No es eso lo que le estoy diciendo. Tenemos que ser gente también con sentido común. Pero, hermanos, si la situación se da, usted no tiene por qué tener miedo, porque el que está en usted es mayor, dice la Escritura. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía. Hay un enemigo, hay un Satanás y hay unos demonios, claro, que te van a hacer la lucha, que van a querer estorbarte, que van a querer, pero nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que nosotros somos hijos de luz. Y ahora vamos a ver ese pasaje. Entonces, mire, estos hombres que vinieron a hacer el intento de echar fuera el demonio, ¿cómo se fueron? Dice, desnudos y heridos. Y hermanos, yo recuerdo muchas ocasiones en las que estuve en liberaciones allá en mi país, y recuerdo que muchas veces las personas les agarraba por empezar a echarse para atrás, tal vez en un servicio o algo, en una reunión ya donde había más personas, y yo mejor de aquí me quito, ¿verdad? Otra cosa que el demonio va a querer hacer es distraerte, y espero que estén poniendo nota en esto. No hay que tener temor, y la otra cosa que el diablo va a querer hacer es distraerte. Entonces, generalmente una persona que está bajo posesión va a hacer una serie de manifestaciones y de ruidos y de cosas que te van a querer distraer, porque entonces vas a querer ver. Tú quieres ver, ay, voy a ver qué va a hacer ahora. No, hermanos, no hay que perder la mirada de nuestro llamado. Nosotros estamos ahí para reprender y echarlo. No estamos ahí para ver. Entonces, el enemigo quiere a veces hacer el show, pero encuentra cristianos que quieren ver el show. Y entonces él sigue haciendo el show. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto también. Luego hay personas, hermanos, que también como que se prestan mucho para el show. Esa es otra cosa que acontece. Ya en lugares públicos, yo me acuerdo que allá en mi iglesia, pues hace muchos años, hace como 30 años, había una hermana que empezó a llegar a la iglesia y de pronto la hermana se manifestaba, o sea, la persona se manifestaba. Ella estaba llegando a la iglesia, pero de pronto se echaba al piso y empezaba a hacer como culebra en el piso. Y entonces un día yo
ya como al tercer servicio que la persona hacía esto. Entonces yo me le acerqué y le dije, ¿sabe qué, hermana? Yo necesito hablar con usted. Y empecé a citarla aparte, en otro tiempo. Y entonces yo le dije, ¿por qué es que usted se da cuenta que usted hace eso? Y me dijo, sí. Dice, es que a mí me maldijeron y me dijeron que la serpiente antigua andaría conmigo todos los días de mi vida. Y entonces ella misma se confesaba que ella tenía la serpiente antigua y que ella tenía que ser como serpiente. Entonces, hermanos, a veces las personas buscan atención también. Después de que la estuve ministrando por mucho tiempo, dándole palabra y orando y tratando de poner la palabra en ella, no se volvió a manifestar nada. Entonces hay cosas que a veces acontecen porque las personas quieren llamar la atención. Pero si encontramos personas que solo quieren estar mirando, pues entonces claro, la persona va a seguir en el asunto. Así que hay que tener mucho cuidado de no dejarnos engañar. Nuestro llamado es a interceder, a orar, a reprender. Y el verso 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. O sea, lo de los hombres que salieron avergonzados, eso fue notorio. Dice, así judíos como griegos. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvieron temor todos ellos, pero tuvieron temor de ir a querer entonces tomar el nombre de Jesús y ¿verdad? O sea, de hacer el intento. De eso es de lo que tuvieron temor. Pero dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, la respuesta correcta a una liberación tiene que ser que el nombre del Señor Jesús sea glorificado, no que el nombre suyo sea glorificado, ¿verdad? Entonces, esta es otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado. No recibir la gloria que le corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No que, ay, hermana, es que usted es tan buena, y es que usted es tan efectiva, y es que usted, y cuando empezamos a recibir ese tipo de glorias, hermanos, es muy peligroso porque el enemigo entonces sí quiere que nosotros nos envanezcamos en las glorias del hombre, y toda gloria tiene que ser para el Señor. Entonces, si le estamos sirviendo a Dios, y sobre todo en un área como esta de liberación, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no tomarnos nosotros ni un pedacito de la gloria, porque todo lo hace el Señor. Y el verso 18 dice, y muchos de los que habían creído venían. Ahora vea lo que acontece después de que se glorifica al Señor y de que se hacen las liberaciones como deben de ser. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, el temor que aquello causó en la gente fue, no, yo probablemente ando aquí medio a medias, mejor vengo y aclaro las cosas. Dice que venían a dar cuentas de sus hechos, venían a hablar, venían a declarar, yo estoy haciendo esto, yo estoy pecando en lo otro. Hermanos, en otras palabras, puertas abiertas. Diga conmigo, puertas abiertas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos puertas abiertas. A veces somos hijos de Dios, estamos viniendo a la iglesia, pero tenemos puertas abiertas. Y esas puertas abiertas, hermanos, producen que situaciones entonces de las tinieblas entren a nuestra vida. Y entonces dice que estos venían confesando sus hechos, o sea, las cosas que habían andado haciendo. Y el 19 toca otro punto muy importante. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces, esas cosas que habían estado haciendo, esas cosas que habían estado practicando, las hacían en base a libros que ellos tenían ahí guardados, a cosas que estaban en su casa. Y hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de revisar nuestra casa. Tenemos que revisar nuestra casa y ver si tenemos algo todavía en nuestra casa que no debería de estar allí, que debería de ser sacado, porque esas cosas que tenemos ahí guardadas están invocando de pronto espíritus o están recordándonos prácticas que nosotros acostumbrábamos a tener. Y cuando leí esto, hermanos, me acordé de muchas cosas que sucedían cuando recién nos convertimos, pero una de las cosas que me acordé es que mi querido esposo, aquí sentado, el pastor Franklin, él tenía una adicción a la música rock. Cuando el pastor se convirtió, no solamente a él le gustaba la música,
él tenía un discomóvil propio, él andaba, y una discoteca también, ¿no? Él a sus 15, 16 años, él ya tenía una discoteca. Y él tenía no sé cuánta cantidad de discos de la música rock. Y cuando nos convertimos, él trajo todos esos discos a la iglesia y los quebró delante de todos. Porque entendió en el espíritu que él no tenía que tener eso más como un tesorito, porque ese tesorito pertenecía a su vida pasada, a su vida sin Cristo. Y ese tesorito, que obviamente no era solo un tesoro en el corazón, valía dinero, porque eran discos. ¿Cómo se llamaban esos discos? Las versiones originales, cuando eran los long plays, y bueno, también los chicos aquí presentes ni saben de qué estamos hablando mucho, pero era la costumbre de antes, ¿no? Los discos, aquellos discos negros chiquititos de 45 o los long play. Y él tenía las versiones originales, y por esas versiones originales se pagaba dinero, hermanos. Pero no era solo el tema de, era mi tesorito en mi corazón, era dinero, pero igual hay que soltar eso, porque se convierten en ataduras. Tú tienes en tu casa entonces ataduras, cositas guardadas que no quiero soltar, pero que esto tiene que ver con el mundo, tiene que ver con mi vida pasada, tiene que ver con cosas que espiritualmente me están atando, y que por ahí puedo tener una puerta abierta y el enemigo puede entrar y salir y entrar y salir, porque eso es una puerta abierta, ¿verdad? Una puerta te da permiso para entrar, como también para salir. Entonces, muchas veces, hermanos, hay cosas en nuestra vida que son puertas abiertas. También habla de la magia, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado con esto también, porque a veces como cristianos, por jugar, estamos jugando al mago, o nos gusta ir a ver shows de magia, y estas cosas claramente las habla la Escritura de que no son para nosotros más. Si alguna vez lo fueron, ahora ya no lo son. No podemos participar de estas cosas, hermanos. Y algo más que quería comentarles, hermanos, es precisamente en esta época en la que estamos, tristemente, la participación de los hijos de cristianos participando de actividades como Halloween, cuando, si usted busca y lee cuál es el origen del Halloween, todo tiene que ver con las tinieblas. Y yo le quiero compartir una escritura, dos escrituras que traigo acá. La primera está en Mateo 12:25. Mateo 12:25. Bueno, voy a leer un poquito antes, porque en el 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. O sea que los fariseos acusaban a Jesús de que él estaba trabajando para Satanás, en otras palabras. Pero dice el 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea que no podemos, lo que les hablaba hace un rato, estar pensando que con brujería voy a quitar la brujería, porque sería una casa dividida contra sí misma. Y dice: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces, Satanás nunca va a echar fuera a Satanás. Las cosas en las tinieblas nunca van a echar a las tinieblas. Y también el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:5, y con esto terminamos. 1 Tesalonicenses 5:5 es otro pasaje muy interesante que nos habla de quiénes somos nosotros en Cristo. 1 Tesalonicenses 5:5 dice: también voy a empezar en el 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿A quién está hablando? A los hermanos. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. No nos corresponde, hermanos,
participar de tinieblas si estamos en luz. Tenemos que apartarnos de eso, porque ya bastó de las tinieblas. Hemos andado en tinieblas por años hasta que venimos a Cristo. Entonces, volver a practicar cosas de las tinieblas es tener una puerta abierta que está entrando a mi casa. Yo pregunto, ¿qué hacemos viendo películas de terror? Gente cristiana, gente de Dios, ¿qué estamos haciendo viendo películas de terror? Si usted quiere saber algo de las tinieblas y cómo opera el enemigo, métase y estudie. Eso no lo va a aprender en una película de terror. En una película de terror lo único que vas a hacer es abrir puertas para que cosas vengan a ti. En las películas de terror muchas veces se repiten conjuros, se dicen cosas y la gente las está escuchando y de pronto a veces las está hasta repitiendo, porque si estás viendo una película con subtítulos y ahí dice las cosas, de pronto hasta las estás repitiendo y puedes estarte atando a cosas espirituales sin supuestamente darte cuenta. Pero la cosa es, no nos damos cuenta porque no leemos, porque no queremos entender. Dios claramente en su palabra nos lo está diciendo y nosotros tenemos que someternos y obedecer a la palabra. Somos hijos de luz, Dios nos quiere la luz, no tenemos nada que hacer con las tinieblas. No busquemos las tinieblas, no busquemos la oscuridad, no busquemos practicar las cosas de las tinieblas, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. En estos días estoy leyendo el libro de Jeremías y le contaba anoche al pastor que me sorprende mucho cómo Jeremías tuvo una tarea tan difícil que fue estar predicando y predicando y predicando a un pueblo que por años no quiso escuchar nada ni entender nada. El Señor siempre nos quiere hablar y siempre nos está hablando. Y cuando usted hable la Biblia y lee la Escritura, sabe que Dios le está hablando. Pero el asunto es, ¿queremos oír lo que Dios nos está diciendo y hacerlo o solo lo queremos oír? Porque podemos decir, oh, pues es que, ¿verdad? Yo puedo poner cualquier excusa, puedo poner cualquier justificación. Oh, es que esto, es que aquello, es que no parece malo, es que parece bonito, es que... Pero Dios dice una cosa, y Dios quiere que hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Este es el camino de Dios y es el camino que hemos decidido seguir. Es un camino de luz, es un camino de verdad, es un camino de paz y es un camino de bendición. Todo lo que cantamos ahora, hermoso. Estamos aquí para darle a Dios lo mejor de nosotros, pero eso implica nuestra obediencia continua. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Jesús. Preséntate ahí delante de Dios, hermano, hermana. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que meditar respecto a todo lo que hemos escuchado esta noche? Dios nos está llamando a la santidad, siempre. Dios siempre nos está llamando a la santidad, nos está llamando a la obediencia, nos está llamando a la justicia, nos está llamando para bendecirnos. Dios no ha planeado ninguna cosa negativa para nosotros, solo el bienestar, el bien, la misericordia, la paz, el gozo, la abundancia. Pero nosotros abrimos puertas y cuando abrimos puertas, entonces algunas de esas cosas nos son quitadas, no porque Dios nos las quita, sino porque abrimos la puerta y el enemigo tiene entrada otra vez y empieza a hacer de las suyas en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras cosas. Meditemos, amados. Meditemos en el poder de Dios. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, oh Dios Altísimo. Tú conoces, Señor, nuestro entrar y nuestro salir. Tú conoces, Padre, nuestros pensamientos, nuestras prácticas. ¿Qué prácticas, Señor, hay en nuestra vida que continuamos de pronto tratando de excusar año con año para justificar cosas que tú ya nos has dicho tantas veces en la Escritura que debemos de dejar? Ayúdanos, Padre, a tomar valor para vencer esas cosas, para echar fuera en tu nombre, porque es en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios, a discernir en el Espíritu lo que es del Espíritu y ayúdanos, Padre, a entender que somos personas guiadas por ti, movidas por ti y que cuando llegamos a un lugar, ahí tú nos quieres para trabajar.
para hacer lo que hay que hacer en tu nombre y que estamos ahí guiados por ti para liberación de las vidas que están atadas, de la gente que necesita, Señor, una palabra, una luz, una guía, que ataduras sean rotas en sus vidas y tú nos das el privilegio de ser usados para que esto acontezca, Rey. Queremos glorificar y exaltar tu nombre, Dios. Queremos exaltarte y solo a ti, Señor, y solo a ti darte la gloria por siempre. Tu nombre, Señor, sea bendecido y exaltado. Líbranos, Espíritu Santo, de tomar la gloria a nosotros en ningún momento, sino que siempre entendamos y recordemos que eres tú en nosotros, a través de nosotros, haciendo la obra, esa obra de misericordia, esa obra de liberación, porque la gente necesita ser libre. Padre, oramos en este momento, Señor, declarando, decretando, Dios mío, sobre las vidas, Señor, de todos mis hermanos aquí presentes y de todos aquellos, Señor, que están recibiendo este mensaje a través de las redes, Padre. Dios poderoso, sea la bendición, sea la sabiduría, sea la gracia y la autoridad que es en tu nombre para ser puesta por obra, Señor, para que hagamos lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a discernir en el Espíritu, a ser pueblo, Señor, sabio, no pueblo terco, sino sabio en ti, Señor, y movernos en esa sabiduría tuya y tomar, Señor, autoridad en tu nombre para vencer toda tiniebla. Somos hijos de luz y estamos en luz. Queremos caminar en la luz y no en las tinieblas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. En esta noche te doy. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.